Hola de nuevo, una vez más estoy aquí con todos vosotros para, en esta ocasión, hablaros del administrador de archivos, de casos de uso con archivos. Os voy a hablar de cómo crear un archivo, renombrarlo, borrarlo, restaurarlo, duplicarlo y moverlo tanto cuando el archivo destino no existe, que es el caso normal, como cuando el archivo destino ya existe. Bien, crear un archivo es una tarea bastante sencilla. En este caso voy a crear un archivo de texto y lo voy a hacer con el bloc de notas. Simplemente ejecuto el bloc de notas y una vez que tengo el contenido lo guardo con el nombre novela y en el escritorio y cierro la ventana. Si intento crear otro archivo con ese mismo nombre, e intento guardarlo, será la propia aplicación la que se dará cuenta de que el archivo ya existe y me preguntará si deseo reemplazarlo. Si le digo que sí, voy a guardar la segunda novela y la primera novela simplemente se perderá, y si le digo que no, todavía me estará pidiendo un segundo nombre, como por ejemplo novela 2. Solo cuando elijo un nombre que no exista, el programa de aplicación me va a permitir guardarlo. Y mientras tanto se me va a quejar, dándome la oportunidad de hacer que permanezca esta segunda versión del contenido frente a la primera versión que se perdería, o me dará la oportunidad de elegir otro nombre distinto para conservar las dos versiones, que es el caso que finalmente he decidido. Siempre quedará a decisión del usuario el sobreescribir una versión con la nueva versión. ¿Qué pasa si una vez que ya tengo dos versiones decido cambiar el nombre? Hago doble clic muy despacio, no sería un doble clic, serían dos clics distintos sobre el nombrecillo y edito el nombre hasta que sea igual que el ya existente. Al pulsar intro me va a sugerir que novela 2, en lugar de llamarse simplemente novela, se llame novela entre paréntesis un 2. ¿Por qué? Porque esta ubicación ya contiene un archivo con el mismo nombre. Si le digo que sí, evidentemente me va a conservar los dos contenidos, pero no me los va a mezclar, como pasaría con una carpeta, o no me va a permitir sobreescribir un contenido con el otro simplemente a través de un renombrado. Le digo que no. Mantengo mi versión de novela 2. Aún todavía estoy invocando un renombrado. Si yo eligiese un nombre que no existe, ese renombrado sí se me ejecuta sin quejarse. ¿Qué pasa si yo borro un archivo? Por ejemplo, arrastrándolo a la papelera de reciclaje, y en el momento de restaurarlo ese archivo no existe. Pues muy sencillo. Ese archivo volverá a ocupar su puesto verdadero entre los archivos existentes. Pero ¿qué pasa si ese archivo borrado
quiero restaurarlo en un lugar donde ya existe un archivo con el mismo nombre. Si lo intento restaurar, se me va a quejar el sistema diciendo que ya existe un archivo con el mismo nombre. Y sí me va a dar todo el conjunto de opciones similar al que da el mismo caso de uso cuando estamos hablando de restaurar una carpeta. ¿Qué significa mover y reemplazar? Significa que lo que voy a hacer es conservar la versión que hay ahora mismo en la papelera y voy a perder irremediablemente la versión que hay en el escritorio, porque va a ser sobreescrita por la versión de la papelera. No mover sería equivalente a cancelar, dado que es un solo archivo, porque la operación de restaurado se cancelaría. Y la versión que está en la papelera continuaría en la papelera y la versión que hay en el escritorio continuaría en el escritorio intacto. Si decido mover pero conservar ambos archivos, lo que estoy haciendo es permitiendo que el sistema renombre el archivo que se está restaurando con un subíndice 2 entre paréntesis. Si decido esto, que es lo que voy a hacer, dejo para un segundo plano el comparar un libro con el otro, a ver si quiero mezclarlo o quiero quedarme con uno y eliminar definitivamente el otro. Cuando tengo estos dos archivos aquí, una manera visual de compararlo es abriéndolo y poniendo una ventana junto a la otra. Lógicamente, en este caso es muy sencillo comparar porque solamente tenemos una página y está a la vista. Si tuviésemos un libro real con muchas páginas, tendríamos que ir pasando hoja por hoja y viendo el contenido a un lado y al otro y comparándolo visualmente. No existe una herramienta comparadora en Windows en el entorno gráfico. Siempre haría falta echar manos de herramientas de terceros, que nosotros los programadores no tenemos más remedio que usar, y no pocas veces, para comparar varios códigos de programas. Hay otro medio de comparar si los archivos son iguales, que es dándole al secundario y mirando las propiedades. No sabemos si el contenido se parece en algún punto, pero lo que sí está claro es que aquí hay 61 bytes, mientras que aquí hay 13. Así que yo ya sé a esta vista que los archivos son distintos. Si el tamaño en bytes, el real, no en disco, coincidiera, aún todavía me cabría la duda de si son iguales o distintos. En la consola de comandos podemos usar el comando fc para comparar dos archivos. Como podemos ver, existe una manera con esta orden fc libro txt libro 2 txt, estando en la carpeta que corresponde al escritorio, podemos ver cómo hace el comando, de manera que vemos cuáles son los dos bloques que son diferentes. Vamos a suponer que libro 2
no fuese tan distinto del libro 1, sino que tuviese alguna diferencia fundamental como la que voy a provocar aquí. Cambiando solo una palabra. Cuando se guardará como libro 2, y se repitiera el comando, nos mostraría que hay una línea que se diferencia y otra línea que son las diferencias encontradas, lo cual nos daría una pista de qué es lo poco que hemos cambiado. ¿Qué pasa si tengo una segunda carpeta e intento copiar creando un duplicado del libro? Si el libro no existe, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si los archivos se llaman igual, pero uno de ellos contiene una versión distinta del otro? Independientemente de si existe una diferencia entre ambos archivos, si yo intento volver a duplicar la información, el sistema se me quejará diciendo que ya existe un archivo con el mismo nombre. Si acepto copiar y reemplazar, habré perdido la versión sobre la que he soltado, la versión destino, reemplazada y sobrescrita por la versión origen de la copia. Si decido no copiar, en este caso es como cancelar, porque he terminado de ejecutar la orden de copiado o de duplicado sin realizar la copia, manteniendo el origen y el destino intactos. Si decido copiar pero conservar ambos archivos, que normalmente es una opción muy interesante y es la que voy a ejecutar ahora, tendré en destino una segunda versión del libro indicada con un 2. Y yo aquí, teniendo ambas versiones en la misma carpeta, pues podré compararlas y decidir si mezclarlas yo a mano o ignorar una de ellas y borrarla definitivamente. Lo mismo me pasa cuando estoy moviendo, es decir, si yo aún no tengo esta versión 2 del libro y tampoco tengo esta versión, evidentemente, como cabe esperar, cuando muevo un archivo a otra carpeta donde no existe ningún archivo con el mismo nombre, el sistema no se me queja en absoluto y realiza la operación de movido sin darme ningún mensaje de error. Si por el contrario ya tengo aquí, voy a duplicar primero, y ya tengo aquí
esta segunda versión del libro, intento arrastrar y soltar, queriendo mover, el sistema se me vuelve a quejar diciendo lo que ya conocemos. Si muevo y reemplazo, he perdido definitivamente la versión número 2. Érase otra vez. Se perdió definitivamente. Si decido no mover, quedan ambos archivos, origen y destino, en el mismo lugar, porque es como si se cancelara mover el archivo. Y si decido mover pero conservar ambos archivos, el movimiento se va a efectuar, pero la versión libro que estaba en el escritorio ha pasado a ser libro, entre paréntesis 2, en la carpeta destino. Por lo tanto, aquí ya podría comparar y decidir quedarme con una versión u otra o con una mezcla que tendría que hacer manualmente. Por lo tanto, la operación nunca me va a sobreescribir si yo no quiero y tampoco me va a mezclar de manera automática porque esa mezcla no existe en el caso de los archivos. Cuando el archivo destino ya existe, la mezcla no es una opción válida, ni siquiera con archivos de texto, que parecería un poco intuitivo que podría serlo. Por supuesto, una mezcla de una foto con otra tampoco tendría sentido, una mezcla de una base de datos con otra tampoco, etcétera, etcétera. Esto es todo por hoy. Me llamo José Antonio Rojas Delgado y soy analista programador de aplicaciones informáticas de gestión y aplicaciones web. Si quieres saber algo más sobre mí o sobre mi trabajo, visita www.rojasdelgado.com y ya sabes que puedes escribirme a joseantonio@rojasdelgado.com o llamarme a estos teléfonos que figuran en mi página web. Gracias por atender mis explicaciones, por darme ánimo en vuestros comentarios, por suscribirse a mi canal de YouTube y por compartir, tuitear y recomendar lo que publico. Nos vemos en el próximo videotutorial.